El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre, y le rogaron por ella. Jesús se acercó a ella, mandó a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Y ella al instante se levantó y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades se los llevaron a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos de los enfermos salieron espíritus malos que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús reprendió a los espíritus malos y no los dejó hablar, porque ellos sabían que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomemos asiento. Queridos hermanos, como vemos, ahora ya no estamos meditando las lecturas del Evangelio de Mateo, sino que de San Lucas. Vamos a estar varias semanas reflexionando en la vida y el mensaje del Señor bajo la óptica de este nuevo evangelista. Y hoy el Señor nos muestra este milagro de la curación de la suegra de Pedro. Pedro vivía en el lago de Genesaret, ¿no es cierto? Y tenía su casa muy cerquita del lago. La ciudad se llamaba Cafarnaúm. Los monjes y sacerdotes franciscanos descubrieron con su labor de arqueólogos que es así. Incluso se descubrió cuál es la casa de Pedro, porque está llena de reliquias y también de signos de que era ahí donde se reunían los primeros cristianos. Y entonces es maravilloso pensar que todo lo que dice la Biblia es real, primero que nada, ¿no? Y que Jesús llamó a hombres de carne y hueso, igual a nosotros, con nuestras mismas debilidades, y les pidió que se entregaran por entero y que dejaran todo, que eso no es solamente un decir nomás, ¿no? El que quiera seguirme, deje casa, padre, madre, hijos, etc. En el caso de Pedro, él tuvo que dejar a su mujer, porque hoy nos enteramos de que Pedro estaba casado. Y a pesar de que no se nombra a la mujer de Pedro, pero es evidente que estaba casado porque tenía una suegra. Y es a esta suegra a quien Jesús sana. Podemos conjeturar que tal vez la suegra no estaba muy contenta con este discipulado de Pedro, porque Pedro era el que trabajaba para mantener la casa. Y de repente se fue, porque siguió a Jesús. Entonces probablemente ella no habrá quedado muy contenta. Sin embargo, Jesús hace un milagro muy grande con ella porque estaba mal, estaba muy, muy enferma y tenía una fiebre que en esos tiempos podía ser mortal. Y Jesús, con todo cariño, la sana. Y ella inmediatamente se pone de pie y, sin decir nada más, su forma de agradecer es servir a Jesús. Se convierte en una servidora de Cristo, por tanto en una discípula de Cristo también.
Si es que la mujer de Pedro estaba viva, probablemente habrá sido también una discípula del Señor. Y esto no nos tiene que extrañar, hermanos, porque Jesús es nuestro Dios, y si Él nos llama, debemos realmente estar dispuestos a abandonarlo todo. Todo es todo, incluso hasta a uno mismo. Negarse a sí mismo, estar dispuesto a morir por Cristo, a morir a todas nuestras, a todos nuestros apegos, a todas nuestras cosas que nos atan, a todo aquello que no sea de Jesús. Bueno, Pedro fue realmente fiel, también lo fueron los discípulos, y creo que ese es el signo de que marca la pauta en este día en que San Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, cómo es la iglesia. La iglesia es como un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de este cuerpo. Y en el cuerpo hay distintos órganos y cada órgano está compuesto de distintas células, y es una maravilla poder pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y en esta iglesia todos tenemos una misión que cumplir, así como cada órgano, cada parte del cuerpo tiene una tarea que cumplir para el bien común del organismo, del cuerpo humano. Es entonces el mismo oficio que tenía Jesús, el que tiene todo el cuerpo y cada parte del cuerpo. ¿Y cuál es la tarea de Jesús? Servir. Esa es la única manera de pertenecer a la iglesia y ser realmente parte de ella. El que quiere ser servido, que lo sirvan a él, no es parte de la iglesia, porque no es como Jesús. Jesús dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a poner mi vida a disposición de la humanidad, para que la humanidad cambie, para que la humanidad se redima, se salve. Jesús es el siervo, doliente más encima, como explica Isaías en los capítulos 51, 52. María también se declara a sí misma la servidora del Señor. Y vemos que hoy la suegra de Pedro también se pone a servir a Jesús, a servir a la iglesia, por tanto. Entonces todos nosotros, sin importar la condición que tengamos, hombre, mujer, casado, soltero, pequeño, grande, enfermo, sano, pecador o convertido, todos estamos llamados a ser miembros de Cristo. Pero ¿cómo se nota que somos miembros de Cristo? No solo porque decimos Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, eso también lo hacían los demonios, lo vemos en el Evangelio de hoy, cuando sanaba a numerosos enfermos y expulsó a numerosos demonios, y estos demonios decían: tú eres el Hijo de Dios. Es decir, también los diablos tienen la catequesis muy clara en su cabeza, ¿no? Ellos saben perfectamente quién es Jesús, conocen la Biblia al revés y al derecho, pero de nada les sirve, porque tener fe no es solamente creer, sino hacer la voluntad del Señor. Cumplir la voluntad de Dios, entonces, es ser servidores, servir a Jesús, servir a nuestros hermanos. Que nuestra vida sea un signo de ofrenda, de entrega, de compromiso con la causa de Jesús, que era servir a todos, especialmente a los más necesitados. Si servimos a Jesús como la suegra de Pedro, que probablemente al ser sanada también se convirtió, vamos a cubrir multitud de pecados que nosotros mismos hemos cometido. Y esto es tan bonito, ¿no? Porque en la economía de la salvación se tiene que cumplir toda justicia. Si nosotros hemos sido pecadores, Jesús con su misericordia nos perdona si nos arrepentimos y le pedimos perdón, pero también debe cumplirse la justicia. Debemos pagar la penitencia
de todos nuestros pecados. Y esto se puede hacer en esta vida o en la otra. Si morimos en gracia de Dios, tenemos que seguir pagando por nuestros pecados en el purgatorio, hasta que quedemos totalmente purificados y entrar así a la gloria del cielo. Pero la mejor manera de cubrir esta multitud de penitencias que nos quedan pendientes es con el servicio, con la caridad, con el amor. La caridad, la misericordia, cubre multitud de delitos, dice la Escritura. Y ese es entonces el gran ejemplo que nos deja Jesús, que está permanentemente sirviendo, sanar a los enfermos, predicar el Evangelio, expulsar a los demonios, guiar a sus discípulos, formar esta nueva iglesia y finalmente el servicio mayor, entregar su vida en la cruz y resucitar para darnos vida a todos. Es como Jesús nos sirve. Queremos entonces seguir el ejemplo de Jesús. Qué bonito sería si en nuestro país, en que estamos en este tiempo, yo diría incluso de gracia, de estar reflexionando cómo debe ser la identidad de nuestro país, cómo debemos identificarnos, cómo debemos orientarnos, guiarnos, regirnos, etc., pudiésemos tener esto en cuenta, ¿no? Todos estamos llamados a ser servidores. Y en vez de andar buscando primero cuáles son mis derechos, cuáles son mis ventajas, cuáles son mis ganancias, ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo hacer que el mundo sea mejor? Que Chile sea una nación realmente de hermanos. ¿Cómo puedo contribuir a que el mundo se parezca un poco más al paraíso, al reino de los cielos? Sirviendo, poniendo mis dones, mis talentos al servicio de los demás. Si hubiese así un grupo importante de habitantes de esta tierra, chilenos y extranjeros que viven acá, estoy seguro de que podríamos formar un país muy, muy bonito, muy feliz, donde no habría tanta polarización, rivalidad, división y tanto espíritu de violencia como se ha visto últimamente y de enfrentamiento, sino más bien espíritu fraternal, de amor y de servicio recíproco, siguiendo el ejemplo de Jesús. Así sea. Amén.